Entonces, Calamares a la romana, ¿de qué va? Pues va de romanos, pero no va de las batallas de los romanos, de los emperadores del Imperio Romano, de esos 1000 y pico años, ¿no? que dura la civilización romana, la monarquía, la república, después el imperio y esos años, esos siglos, no años, siglos en los que se va deshaciendo el imperio, ¿no? Hasta que, digamos, llega, hasta que se hunde la civilización y llega la Edad Media. Porque, y lo hemos visto con la pandemia, es posible, tenemos la idea del progreso infinito, es posible que el progreso se interrumpa y que haya algo que se cargue en nuestro sistema de desarrollo de civilización y de convivencia, ¿no? Bueno, entonces va de romanos, pero no va de las grandes fechas de los manuales de historia, ni va de emperadores, ni va de las batallas. No va de eso, ni va de monumentos. Va sobre la vida cotidiana de los romanos. Durante todos estos años, cómo vivían, porque hay una evolución también, obviamente, ¿no? No hay una evolución tan rápida como en nuestra época, pero la había también. Atención que hasta finales del 19, en muchos de los aspectos hemos vivido igual, ¿eh? Hasta que ha llegado la luz eléctrica fundamentalmente y hasta que llegó la revolución industrial y los avances en medicina, incluso en agricultura. Oye, en España, mis abuelos, yo soy hijo de pastores de un pueblo de las tierras altas de Soria, mis abuelos y mis padres, a mediados del 20, seguían arando con el arado romano, ¿eh? En fin, bueno, entonces va de la vida cotidiana durante todos esos años, esos siglos de los romanos, de cómo vivían, de cómo se planteaban las relaciones personales, de cómo eran sus juergas, de qué les preocupaba cuando salían por la mañana de casa, de qué es lo que hacían en su tiempo de ocio, también, etcétera, de las cosas del día a día, de la vida cotidiana. Y todo ello en clave de humor. A mí eso me parece fundamental. En general en la vida el humor es imprescindible, ¿no? Sobre todo aplicado a uno mismo. Una de las cosas que los griegos nos aportan la filosofía, nos aportan el teatro, en fin, nos aportan la idea de la democracia. Los romanos, ¿os acordáis, no? De la escena esa de los Monty Python? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Esa famosa escena. Los romanos, aparte de lo que dicen los Monty Python en esa memorable e inolvidable escena, nos aportan el desarrollo a gran escala de la democracia estatal, ¿no? Y nos aportan, en fin, el sistema de calzadas, que es fundamental, eso es la fibra óptica de la época, y nos aportan también el humor. Es una de las grandes aportaciones del mundo romano, ¿eh? Ellos se reían de todo y sobre todo se reían de sí mismos, que es una cosa fundamental, ¿no? Si todos nos riéramos un poco cada mañana cuando salimos de casa, pues nos iría un poco mejor. Así que he afrontado, como en Latin Lovers, en Calamares a la romana, el mundo clásico con humor, porque al fin y al cabo, que es a lo que iba, el humor es una de las grandes aportaciones de los romanos, ¿no? Y como dice el subtítulo del libro, somos romanos aunque no nos demos cuenta. Esto no solamente es una forma de conocimiento de una civilización desde un punto de vista cultural, es que es una manera de conocernos a nosotros mismos, de cómo somos, de por qué somos así, para bien o para mal, porque no se trata de hacer un club de fans del mundo romano. Es que no se trata de eso, sino de ver cómo somos en aspectos del día a día, ¿no? De la vida cotidiana y sobre todo de cosas que no se recogen en los manuales habituales al respecto. Es decir, ¿por qué me puede decir alguien? ¿Por qué no has hablado de comida? Es que de cosas de comida hay muchísimas, ¿no? Y sobre los pasos de cebra, pues no hay. O sobre que vivían en bloques de 6 o 7 pisos, no hay. Y todo ello, como digo, en clave de humor. Y termino. Y para que veamos hasta qué punto no, una de las cosas más modernas y que más se parece a nosotros es el mundo romano, he intentado titular muchos capítulos con títulos de canciones de la movida española. Además, en fin, yo cuando vine a estudiar a Madrid en los años 80 viví la movida, lo cual para mí era una clave también, pero bueno, no fue únicamente un fenómeno madrileño, sino de toda España. Yo creo que fue un fenómeno de una extraordinaria importancia cultural, ¿no? Y de eclosión de libertades, además, en nuestro país, no solamente cultural y social, y también con títulos de películas y de canciones de la más rabiosa actualidad, porque es una forma también de reivindicar que una de las cosas más modernas que hay es el mundo romano.
Y es un libro pensado, y ahora sí que termino, pensado para los que no les gusta el mundo clásico, para los que no han visto nunca Ben-Hur porque no lo soportan, para los que lo odian, o sea, dices que es que odio todo eso. Bueno, pues yo creo que se van a reconciliar, ¿no? La civilización romana y clásica, y por supuesto, para aquellos que lo aman. Y yo creo que en este libro descubrimos que somos romanos, aunque no nos demos cuenta. La idea del libro, creo que lo cuento en la introducción, es de la editora, de Pilar, a la que conocéis y que no puede estar hoy, ¿no? Por un tema de su madre. O sea, me dice, como Latin Lovers también, ¿no? Me dice, oye, ¿por qué no escribes un libro? Y aquí igual, cuando acabamos esto, dice, ¿por qué no escribes un libro? Digo, pero otro Latin Lovers, no. Que yo estoy encantado de hacerlo. Digo, pero ahora no pega, hay que esperar un poco. Tengo como para 10 Latin Lovers. Y dice, no, hacemos otra cosa. Digo, ¿qué te parece algo de civilización, pero del día a día, de lo que no se ha escrito habitualmente, ¿no? Como digo, es que hay muchos libros de todo lo demás, pero no hay sobre, pues eso, ¿no? Sobre el día a día, la vida cotidiana. Y dice, estupendo. Y por eso lo escribí. Y lo he hecho a través de los textos, fundamentalmente. Como siempre digo, hay que ir al manantial, siempre, a la fuente original de los textos y de los en este caso también hay mucha epigrafía, mucha pintura, es decir, no hay que ir a las otras fuentes, ¿no? Y desde el principio me lo planteé en esta clave también de humor, porque además era una forma de reivindicar también el mundo romano, como digo, el mundo clásico, sobre todo la civilización romana. Es que, como digo, una de las grandes aportaciones de los romanos es el humor, es que se reían de ellos mismos. El hecho de que nos llamemos nosotros nuestras partes del cuerpo, cuando decimos rostro, cuando decimos pierna, esos son denominaciones de partes del cuerpo de los animales. O sea, rostrum es el pico del ave, ¿no? Y entonces eso lo incorporan al día a día. Pierna es una palabra que denomina la pata de un animal. Bueno, de hecho, jamón, pernil, ¿no? Se sigue en catalán y en castellano antiguo se utilizaba también eso. Denominaba la pata de un animal, es decir, hasta en el día luego hemos perdido el sentido original de que eso denominaba a un animal, ¿no? Pero ellos lo tenían. O sea, hasta en eso, hasta en denominarse a uno mismo, que es lo más sagrado, se demuestra que se reían de ellos mismos. Y lo de ha sido, y así surgió, y por eso esa clave, y porque además creo que en general hay que intentar afrontar la vida con humor. Ojo, que eso no quiere decir tomárselo en serio, ¿eh? Hay un gran escritor que a mí me gusta mucho, que es Chesterton, que era un gran provocador, que decía que serio no es lo contrario de divertido. Lo contrario de divertido es aburrido. O sea, se puede ser muy divertido y muy serio. Yo he intentado serlo aquí, no sé si lo he conseguido, pero todo lo que digo es muy serio, ¿eh? Otra cosa es cómo lo cuentes. Que lo más importante cuando uno va a escribir, Alberti, dice, es tener el título. Y que él, por cierto, daba muchos títulos al resto de miembros de la generación del 27. Cada uno lo hace de alguna manera. Yo, en mi caso, primero, y tengo siempre muy presente lo de Alberti, tenía el título. Y a partir de ahí, hombre, el título y el tema, ¿no? Y a partir de ahí ya desarrollaba el contenido. Si no tienes la idea, no puedes tener el título, pero no lo escribía primero y luego tenía el título, sino primero el título y luego escribía el capítulo. Lo más difícil es saber de qué vas a escribir. Esto también lo formularon los clásicos, ¿no? Cuando hacen las partes de la comunicación, de lo que es la oratoria nuestra, ¿no? O sea, son 5 partes. La primera es la inventio. Fijaos qué bonito, ¿eh? Inventar, inventio, es un compuesto de in, que quiere decir hacia, y ventio es un verbo que viene de venio, venir, venire es el infinitivo. Venir hacia algún sitio. Es decir, cuando ya has llegado, cuando has encontrado algo, eso es inventar algo. La primera fase de la comunicación es inventio, inventar. Es decir, ¿de qué narices hablo? Si tienes eso ya, lo demás sale solo. Y yo, una vez que sabes de qué vas a hablar, pongo el título y ya te pones a escribirlo. No, que va, me encanta, ¿no? He estudiado la Edad Media, yo soy filólogo clásico y la he estudiado con pasión, pero con pasión. Y he publicado cosas sobre la Edad Media. No.
pero hay que saber situar las cosas en lo que es cada época. El nombre ya lo dice todo. Los nombres indican las cosas, ¿no? Hay una cosa de Foucault, del filósofo, las palabras, los nombres y las palabras y las cosas. Pues las palabras indican las cosas, ¿no? Somos lenguaje al fin y al cabo. Entonces, ¿por qué le llamamos Edad Media? Porque es una época media, intermedia, que está entre el mundo clásico y otra época que hemos llamado Renacimiento. ¿Por qué lo llamamos Renacimiento? Porque renace de nuevo el mundo clásico. Pero no porque renazca la literatura, que también, porque renace la civilización. O sea, esto es así. Lo que no quiere decir que en la Edad Media no haya nada positivo. Un proceso en la civilización. O sea, el mundo se rompe la civilización conocida. O sea, se rompe absolutamente. Las ciudades tardan siglos en volver, las grandes ciudades en volver a tener cloacas. Tardamos siglos en volver a tener un sistema de carreteras. Hemos tenido que llegar al siglo XX para que podamos circular con libertad entre los países. Tardamos más de 1000 y pico años en volver a votar. O sea, esto es así, lo cual no quiere decir que haya que despreciar eso, ni muchísimo menos. Al contrario, hay que conocerlo bien para que no vuelva a pasar, y que hay cosas ahí estupendas y positivas, pero que realmente hubo un retroceso pero no solamente desde el punto de vista cultural, desde el puro punto de vista del progreso social y de la civilización. Esto es así, y que se fue recuperando poco a poco. Y por eso, como digo, después, a esa época en la que se recuperan no solamente los valores culturales, sino también la civilización clásica, se le llama renacimiento, vuelve a renacer. Pero vamos, me encanta la Edad Media. Creo que somos un gran país, yo estoy muy orgulloso de ser español, ¿eh? Y creo que somos uno de los grandes países del mundo. Pero si nos vamos a otros grandes países del mundo cercanos, como Alemania, Francia, Inglaterra o Italia, dejo fuera Italia porque aunque es un gran país y está por encima de nosotros en PIB y en todo, a los españoles nos parece como que somos, ¿sabes? Me voy a esos otros tres. Ahí, entre otras cosas, estudian más latín que nosotros y más cultura clásica que nosotros. Oye, y Alemania e Inglaterra no son países cuya lengua y cuya cultura procedan de la cultura y de la lengua latinas, ¿no? Entonces nos estamos perdiendo algo por el camino. Creo que estudiar algo más esto, no digo que todos tengan que estudiar filología, ¿sabes? Pero en la ESO y en el bachillerato, eso nos haría mejorar como país, no solo por esto, pero sin duda por esto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el latín además es divertido. Es que es muy divertido. O sea, los romanos eran unos cachondos, como quiero demostrar en Calamares a la Romana, y además el latín es muy divertido. Y tres, al perder esta enseñanza, creo que los responsables son los responsables políticos. O sea, sin duda, son los responsables políticos los que marcan el plan de estudios de la educación, ¿eh? O sea, esto sí que no lo la sociedad. Con la economía la sociedad puede ir por un lado o por otro, pero en el sistema educativo lo marca claramente los responsables políticos, que de uno y de otro partido han ido marginando las humanidades clásicas en un país como España. Dios mío de mi vida, en un país como España. Y termino. Y por el camino nos perdemos algo, pero no, porque no nos perdemos solamente conocimiento, nos perdemos también valores que formaban parte de nuestra civilización. Uno de los valores fundacionales de la Roma clásica es el fundador, que es Eneas, como sabéis era troyano, y cuando los griegos entran en Troya con el caballo, incendian Troya y la destruyen. Vale. Él sale huyendo. Es una lección también de los romanos. Dicen, hasta de la derrota puede surgir el gran imperio que fue Roma. Bien, pero sale huyendo. Su mujer muere en la destrucción de Troya y sale huyendo con su, no sé si recordáis, hay una famosa escultura de Bernini, ¿no? Con su pequeño hijo de la mano, y su padre Anquises enfermo a hombros, muere poco después. Ese mensaje de respeto, que os juro que se me ponen los pelos de punta, ese mensaje de respeto a los mayores, ese mensaje de que están con nosotros hasta el último momento, de que forman parte de nuestro viaje por la vida, eso forma parte sustancial de esa civilización, que tiene otras cosas malas que mantenemos, algunas no, otras sí, las mantenemos, como las que he citado, pero eso me parece positivo y no lo mantenemos, y nos lo hemos perdido por el camino. Y lo acabamos de ver con la pandemia, ¿no? Hombre, se trata de buscar esas conexiones distintas, ¿no? De ofrecer ese acercamiento a lo que somos de una forma distinta.
va mucho del papel de los árabes en la transmisión de la ciencia, ¿eh? En Nueva Revista, una revista de literatura, de cultura y de tal, se llama Nueva Revista. Y hablo muy elogiosamente del libro y de que reivindique el papel de la cultura árabe en la transmisión de los textos científicos clásicos. Pero en las otras cosas tenemos, claro que sí, influencia, pero no tanta como la de los romanos, eso está claro. O sea, somos romanos, creo que somos romanos, pero no somos árabes, somos romanos con alguna influencia árabe, diría yo. Esto es una cuestión capital para la supervivencia de nuestra civilización. Si juzgamos el pasado con los ojos del presente, si quitamos de una plataforma, como ha hecho HBO, lo que hay que conocer el pasado para no volver a repetir las cosas que no son buenas. Oye, yo hablo de la prostitución en el libro, como digo, me parece una cosa terrible y una forma de explotación y de violencia sobre las mujeres. ¿Qué hacemos? ¿No hablar de la prostitución? ¿Qué hacemos? ¿No hablar de la esclavitud? ¿Borrar la esclavitud de los manuales de historia, de las películas, de las obras de literatura? La repetiremos. Precisamente para que no se lo lleve el viento, hay que mantener eso, que es un testimonio terrible, trágico, de cómo nos hemos tratado los humanos unos a otros. Esto es vital y va en ello la supervivencia de nuestra civilización y que sigamos progresando. Me parece absolutamente capital lo que planteas. O sea, no podemos mirar el pasado con los ojos del presente. Y el pasado nos sirve para conocernos a nosotros mismos y para afrontar el futuro. Casi nada. Dice Borges, el pasado es presente, es arcilla, el pasado es arcilla que el presente maneja a su antojo. Eso, además. Y en cuanto a la religión católica, la religión católica, al margen de las creencias religiosas y de lo que supone la esencia de la fe, tiene una base filosófica que es romana, que es el estoicismo. El estoicismo griego, pero tamizado por los romanos. Hasta el punto de que un gran filósofo estoico, que es Séneca, del siglo I después de Cristo, paisano nuestro, que era de Córdoba, hispano, es que los hispanos en Roma hacían lobby. O sea, entre ellos tenían un lobby, ¿sabes? O sea, eran, oye, que somos de Hispania. Bueno, no era España todavía una entidad política, pero nacional obviamente, pero sí que había un sentimiento de somos de Hispania. Y por cierto, cuando Fernando el Católico con Isabel organizan el Estado moderno, fundan el Estado moderno como España, él en una de sus cartas, su última carta, dice, por fin hemos reconstruido la Hispania romana. O sea, está en la esencia fundacional del Estado moderno de España. Bueno, pues que este hispano que es Séneca, que es, lo cristianiza durante la Edad Media y durante el Renacimiento, lo cristianizan y dicen, Séneca era cristiano. No lo era. Pero para que veamos hasta qué punto el estoicismo, el cristianismo, lo asume como propio. Eso por un lado, desde el punto de vista de las ideas, no de la fe y de la filosofía. Y desde el punto de vista de los ritos, vamos, está claro, se basa en los ritos sobre todo el mitraísmo, ¿no? Que es una de las religiones del Imperio Romano. O sea, y eso explica muchas cosas, desde el punto de vista de las ceremonias religiosas y luego desde el punto de vista de las ceremonias de la sociedad civil, de la vida cotidiana, pues eso, lo de poner el anillo, como cuento en el libro, lo de casarse, en fin, el roscón de Reyes, los regalos de Navidad. En la época de Navidad, que eran las Saturnales, pues se hacían regalos también. En fin, el carnaval es una transformación cristiana también de una fiesta romana. Claro, es que somos romanos, sin darnos cuenta. Y para mí era muy importante que se pudiera leer de una forma rápida, fácil, asequible. No, que es que no se trata de hacer un sesudo manual de historia, que no, sino de acercar, por supuesto, a los que les gusta el mundo clásico y la cultura clásica, pero casi diría sobre todo a los que no les gusta, a los que no se han acercado nunca, a los que les cae mal, para que vean que es una manera de conocernos a nosotros mismos, que yo creo que eso es fundamental. A veces para bien o para mal, pero conocernos a nosotros mismos, no nos acabamos de conocer a nosotros mismos si no conocemos el mundo clásico.